Bueno, vamos a ver el último tema de esta evaluación, de esta tercera evaluación, que es el proceso de integración europea. Es decir, vamos a hablar aquí de los antecedentes del europeísmo y de cómo después de la Segunda Guerra Mundial surgen las primeras iniciativas serias institucionales, digamos, que desembocarán en la creación del mercado común europeo con el Tratado de Roma en 1957, la creación de la Comunidad Económica Europea, ¿vale? Y que posteriormente esta Comunidad Económica Europea irá ampliando sus funciones, sus competencias, hasta con el Tratado de Maastricht en los años 90, de alguna forma refundarse como la Unión Europea, ¿vale? Es decir, la Comunidad Económica Europea y la Unión Europea vendrían a ser lo mismo, solo que en los años 90 cambió de nombre y amplió mucho sus funciones con el Tratado de Maastricht, que es lo que tenemos a día de hoy, ¿vale? Vamos a ver los altibajos de este sueño europeo, digamos, ¿no? Que en algunos momentos ha llegado a ponerse tanto énfasis en esta idea de la integración europea, creando casi una especie de mancomunidad de naciones, una especie de Estado europeo, digamos, de Estado federal europeo, que incluso a veces se le ha llamado los Estados Unidos de Europa, mientras que otras veces todo lo contrario, se ha buscado, o sea, se ha criticado esta idea de la Unión Europea y se ha buscado una mayor soberanía para los estados, ¿no? Incluso en los últimos años llegando a la salida del Reino Unido, ¿no? Lo que se ha conocido como el Brexit. Así que bueno, el proceso de integración europea no es un proceso continuo en el tiempo, ha tenido momentos en los que se ha defendido más esa idea de integración, otros en los que se ha criticado más y también, por supuesto, la integración pues a veces ha pasado por críticas debido a que, bueno, en ocasiones pues se ha visto como que se buscaba simplemente el mercado común y no una igualdad entre los miembros, en fin, bueno, lo iremos viendo poco a poco. Ahí tenéis una foto del Parlamento Europeo de su sede en Bruselas, ¿vale? Porque tiene dos sedes. Tiene una en Estrasburgo, que es donde se hacen las reuniones anuales, las ordinarias, y luego las sesiones extraordinarias se hacen en Estrasburgo, que realmente, aunque no es la sede oficial, es donde más reuniones se suelen hacer, ¿no? Ahí tenéis las banderas de los países miembros y, en primera instancia, las dos banderas de la Unión Europea. Vamos a ir comentando. Bueno, en esta primera parte del tema vamos a centrarnos un poco en los orígenes del europeísmo, de dónde viene esa idea de la integración europea, cuáles son los elementos en los que se basa y cuáles fueron las primeras propuestas. Ahí tenéis una foto de la declaración Schuman, que luego lo comentaremos, lo que fue un poco el punto de arranque de la Comunidad Económica Europea en los años 50. Bueno, en Europa, como sabéis, es un continente. Bueno, mira, ya hemos empezado con una mentira. Europa, en realidad, aunque lo hayamos estudiado como tal, no es un continente. No hay más que ver el mapa para ver que el continente es Eurasia, digamos, ¿no? Es Europa y Asia, forman una misma masa continental. Otra cosa es que la evolución europea tiene o sea, está tan marcada con sus características propias que la diferencia totalmente de Asia, que bueno, se ha considerado tradicionalmente Europa como un continente que tiene sus límites por el oeste en el Océano Atlántico, en el norte pues por el Océano Ártico, en el sur por el Mediterráneo, y en el este realmente no hay unos límites claros, o sea, no hay unos límites reales, pero bueno, se suele marcar pues los Urales, etcétera. Eso sería un poco la Europa geográfica. Realmente la Europa cultural acaba en Rusia. Rusia no se suele considerar como parte de Europa en un sentido cultural, digamos, ¿no? Sino que tiene su propia evolución. De hecho, bueno, hay mucha polémica sobre qué se considera Europa. En el siglo XIX, muchos, como veremos, consideraban que el Reino Unido no era Europa porque tenía una vinculación más fuerte con las colonias, etcétera. Rusia también tenía su evolución paralela. Pero bueno, siempre ha habido una idea de lo que era Europa frente a otras civilizaciones, ¿no? Y en cualquier cosa, Europa ha sido, si lo consideramos un continente, no vamos a considerarlo como tal, ha sido un continente muy marcado por frecuentes conflictos a lo largo de toda su historia. Guerras, o sea, guerras entre estados, luchas de religiones, ¿no? Es decir, si vamos a la Edad Media o la Edad Moderna, pues nos encontramos frecuentes conflictos como la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 30 años, guerras religiosas, las guerras mundiales, por supuesto, ¿vale?
Así que bueno, son estados que a pesar de que tienen muchos paralelismos culturales, pues frecuentemente han estado enfrentados. ¿Cuáles son las señas de identidad comunes? Pues bueno, quizá lo que ha marcado el devenir de Europa y de una forma más amplia quizá de la civilización occidental, ¿no? Dado que pues, por ejemplo, los Estados Unidos son herederos de la cultura europea y otros países también, pues es por un lado el legado clásico de Grecia y de Roma. La cultura clásica supone uno de los pilares fundamentales del pensamiento occidental, como habréis dado seguramente en filosofía. Y bueno, no solamente la filosofía griega o las formas políticas inventadas en Grecia, como la democracia, o en fin, las políticas aristotélicas que comentamos en su momento, ¿no? Sino también de la antigua Roma, pues se heredó el derecho romano, la lengua, el latín, que ha marcado muchas de las lenguas europeas, no todas, pero sí que muchas de ellas, ¿no? La cultura, incluso países que no estuvieron dentro del ámbito cultural romano, pues luego le deben mucho a la evolución romana, ¿no? Y todo esto además se reforzó luego con movimientos como el Renacimiento en el siglo XVI, ¿no? Que recuperó toda esta cultura. También otro de los pilares, a mi entender, de la identidad europea y es la tradición judeocristiana, es decir, el cristianismo fundamentalmente, que ha marcado muchísimo desde el final del Imperio Romano y sobre todo desde la Edad Media, ha marcado muchísimo toda la evolución europea. Incluso aunque a día de hoy podemos estar en sociedades más laicas, digamos, pues toda la forma de pensar heredada de esta tradición junto con la del legado clásico son fundamentales para entender la evolución de la cultura occidental, ¿no? Frente, por ejemplo, el ámbito islámico o, en fin, las sociedades orientales, etcétera, ¿no? El cristianismo es también uno de los elementos clave en ese pensamiento, ¿no? Incluso con todo el proceso de laicización que hubo después, ¿no? Y eso me lleva a lo que yo considero que es la tercera pata de la identidad europea, que es el pensamiento político político y social, cultural heredado de la Ilustración desde el siglo XVIII, que derivó, como hemos visto en esta asignatura, precisamente pues en el liberalismo, en la democracia, en las ideas nacionalistas también, en el socialismo, en el movimiento obrero, todo aquello que fue heredado de esa separación del pensamiento religioso y civil, que fue ese movimiento tan importante como es la Ilustración, que en realidad arrancamos con él en esta asignatura y, como veis, estamos casi concluyendo, ¿no? Que ha marcado toda la edad contemporánea, quiero decir, ¿no? Al menos en Occidente y en Europa. Bueno, respecto a los orígenes del europeísmo ya podemos hablar, como os digo, en la Edad Antigua de Grecia como eje vertebrador de esa idea de Europa, como eje remoto, ¿no? Los griegos son los primeros que empiezan a hablar de la idea de Europa como un continente diferenciado de Asia. Es normal, debido a su situación geográfica, que consideraran que fuera así, aunque con el tiempo se descubriera que en realidad están unidas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esa idea de que Europa tiene una personalidad propia respecto a Asia u otros continentes surge en Grecia, en la primera gran civilización europea, y se refuerza con Roma, aunque en Roma Roma realmente crea un imperio en torno al Mediterráneo que hace bascular todo ese centro de la cultura clásica en torno al Mediterráneo. Y el Mediterráneo no solamente engloba todo el sur de Europa y algunas zonas un poco más extensas, sino también parte del Oriente Próximo y de África, ¿no? Realmente será en la Edad Media cuando aparezca el Islam y el Islam se haga con el control de Oriente Próximo y del norte de África, cuando se rompa esa unidad del Mediterráneo y empieza a bascular la idea del imperio en torno más hacia el norte, con, por ejemplo, proyectos como el de Carlomagno, ¿no? De crear un imperio cristiano recuperando el legado romano, recrear, digamos, el imperio romano, pero ahora desde el punto de vista de la cristiandad, y se empieza a poner en la Edad Media más el peso de la cristiandad, dado que el Islam ha ocupado esos territorios en Europa, ¿vale? Así que en la Edad Media, a pesar de la división política que va a haber, de que el continente va a quedar dividido en reinos feudales, y que se va a romper esa unidad que había con el Imperio Romano, a pesar de algunos intentos como el de Carlomagno de unificar, ¿no? Pues sí que se empieza a ver Europa como centro de la civilización cristiana medieval, ¿vale? Y eso tendrá importantes consecuencias luego en el futuro, ¿no? Digamos que en la Edad Media se empieza a crear esa cultura europea basada en el cristianismo y en menor medida en la herencia clásica, que luego se reforzará más adelante, ¿vale? Con lo cual, esa idea de crear la unidad que había creado Roma en torno al Mediterráneo queda superada y ahora se crea pues en torno a Europa occidental, al Imperio carolingio, etcétera.
En la Edad Moderna, con el Renacimiento, se supera esa idea del Imperium Mundi que había creado, en fin, que se había creado con la Iglesia medieval, y se recupera todo el legado clásico, ¿no? Se difunde por Europa con la imprenta, etcétera. Y aunque van a ser muy frecuentes los conflictos entre estados, ¿no? Pues entre Francia y España, por ejemplo, ¿no? En los diferentes reinos italianos, etcétera. Pues a pesar de eso, humanistas como Erasmo de Róterdam defienden la idea de la paz entre los europeos para intentar crear una comunidad entre cristianos, ¿no? Así que el cristianismo sigue siendo una de las esencias en estos momentos para buscar la unidad entre príncipes, entre soberanos cristianos, ¿vale? Y el desarrollo de los estados modernos, que fue común al menos a Europa occidental, ¿no? En Francia, en Inglaterra, en Castilla, en Aragón, pues en Portugal, estos estados modernos empiezan a remarcar este desarrollo en paralelo del europeísmo, ¿no? El descubrimiento de América también, ¿no? Bueno, en el siglo XVIII, ya con la Ilustración, se refuerza ese pensamiento laico, digamos, y algunos filósofos como Kant, que lo tenéis ahí en la imagen, llega a defender la idea de que es necesario una unidad de Europa, una Europa confederada para superar problemas de las tensiones entre las naciones, la lucha entre los imperios, y que así al quedar todos unidos bajo una misma confederación se superarían estas guerras, ¿vale? En el siglo XIX surgen fenómenos comunes a toda Europa y se empieza a profundizar esta idea de la unión de los europeos, de una cultura común entre los europeos, ¿no? Con fenómenos como, por ejemplo, la revolución industrial, la aparición del Estado liberal, el desarrollo del capitalismo o el movimiento obrero. A pesar de eso, como ya vimos, los nacionalismos van a reforzar la división entre los europeos, ¿no? Pero, aún así, algunos pensadores, como el que tenéis en la imagen, Víctor Hugo, se oponen a este fenómeno del nacionalismo, que lo ven como un fenómeno disgregador que rompe esa idea de la unidad entre los europeos. No les faltaba razón porque, como ya vimos, las dos guerras mundiales surgen en buena medida por esta fuerza que son los nacionalismos, ¿no? Víctor Hugo, de hecho, se llegó a declarar partidario de unos Estados Unidos de Europa, igual que había unos Estados Unidos de América, para acabar con las guerras en el continente, para acabar con esas tensiones que vivía en esa época pues Francia y Alemania, ¿no? Él es de la época posterior a la guerra, bueno, de la época de la guerra franco-prusiana, de la época de Bismarck, ¿no? Y él quería acabar con todas esas ideas creando una unión de estados europeos. Es curioso cómo en el proyecto de Víctor Hugo se consideraba, igual que luego otros pensadores como el conde de Kalergi, consideraban que Europa debía estar unida en esos estados confederados, ¿no? En esos Estados Unidos de Europa, pero sin contar con Rusia y con el Reino Unido, que lo consideraban como dos fuerzas ajenas porque el Reino Unido pensaban que tenía su interés fuera de Europa, en el imperio colonial británico, y Rusia lo tenía más en Oriente, ¿no? Es decir, una Unión Europea en la que se veía que el núcleo de esa Europa pues serían básicamente Francia y Alemania, ¿no? Que, en fin, no dista tanto de lo que luego ha sido la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea. Bueno, en la primera mitad del siglo XX, después de esa lucha entre naciones que fue la Gran Guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial, que rompió desde luego toda idea de unidad europea, pues empiezan a surgir algunas propuestas en los años 20 de confederación europea, como es el caso del ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Aristide Briand, que lo tenéis en la imagen, que defiende una unión paneuropea, una unión de toda Europa. ¿Qué pasa? Que este discurso que hace Briand a favor de una unidad política de Europa, de Estados federados en la Sociedad de Naciones, pues se pronuncia en 1929. ¿Y qué pasa ese mismo año? Pues crisis económica que hace fracasar todos estos proyectos porque lo que lleva es al poder a esa extrema derecha que se hizo con el poder en el continente europeo, como vimos con los fascismos, que ponen fin a todo este tipo de proyectos, ¿no? Es decir, se refuerza el ultranacionalismo y por tanto esa idea de unidad europea queda totalmente relegada y de hecho una prueba de ello es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que arrasa de nuevo el continente y lo deja aún más debilitado de lo que ya estaba. Y ante esta situación de debilidad de Europa como no se había visto antes, sí que empiezan a tomarse más en serio esos proyectos de intentar evitar nuevas guerras, de estrechar lazos entre los europeos e incluso se empiezan a tomar más en serio estas ideas de una unión política entre ellos para que Europa tenga voz
frente a los nuevos grandes poderes que han surgido, que eran la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Bueno, y después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, con una Europa arrasada y dividida en los dos bloques de la Guerra Fría, surgen esas primeras iniciativas. Churchill incluso llega a defender en un discurso la creación de los Estados Unidos de Europa, pero paradójicamente el Reino Unido no formaría parte de ellos, ¿no? Es decir, Churchill lo ve como desde la distancia, es algo que a Reino Unido no le incumbe, pero sí que cree que es bueno para el futuro de Europa. En 1948 empieza una de las primeras iniciativas cuando se produce lo que se llama la Unión de Aduanas del Benelux, que la formarían Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Benelux serían las siglas de esto, ¿no? En inglés, Belgium, Netherlands y Luxemburgo. Y que, en fin, son tres países que han tenido una historia compartida y que deciden no tener aduanas entre ellos y que puedan circular libremente las mercancías, es decir, crear un mercado común. Igual que habría sido en el siglo XIX, por ejemplo, el Zollverein en Alemania como primer paso para la unificación alemana, si recordáis, con Bismarck. Bueno, eso es un primer paso a la integración europea y lo será también la llegada del Plan Marshall, de las ayudas que envía Estados Unidos a Europa Occidental para la reconstrucción, que si recordáis también su idea era reforzar el capitalismo en Europa y reforzar a sus aliados frente al comunismo, ¿no? A raíz de esa gestión del Plan Marshall se creó la Organización Europea para la Cooperación Económica, la OCDE, que administraría esas ayudas llegadas de Estados Unidos y que suponía un primer paso en digamos, en ese foro de debate europeo, en esa unidad europea, ¿vale? Y luego se darían pasos más importantes ya en los años 50. Esto que os estoy contando es a finales de los 40, recién acabada la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en el año 49 se crea algo que sigue existiendo a día de hoy, que es el Consejo de Europa, que no se debe confundir con el Consejo Europeo. Sé que lía mucho, pero no es lo mismo el Consejo de Europa que el Consejo Europeo. Mientras que el Consejo Europeo es un organismo actual de la Unión Europea, el Consejo de Europa es independiente de la Unión Europea. El Consejo de Europa tiene su sede en Luxemburgo y tenía como objetivo promover el debate y la colaboración entre europeos, ¿vale? Sigue existiendo actualmente y se sigue reuniendo, pero no pertenece a la Unión Europea, funciona al margen de la Unión Europea y, como veis, engloba prácticamente a toda Europa, incluyendo también a Rusia, a los países del Cáucaso y a Turquía, excepto a Bielorrusia. Bielorrusia es el único país que no forma parte el único país europeo que no forma parte de este Consejo Europeo. Bueno, en fin, Bielorrusia tiene un régimen poco democrático y a ello se debe, ¿vale? Bueno, pues los miembros fundadores son esos 10 que tenéis ahí, pero a día de hoy se sigue reuniendo para debatir asuntos que conciernen no solamente a miembros de la Unión Europea, sino también a miembros que están fuera de ella, como desde el día de hoy es el caso del Reino Unido, o también de otros países como Rusia, Ucrania, Turquía, etcétera, ¿no? Se aprobó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, que en fin, que era una forma de ratificar la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y bueno, sigue funcionando a día de hoy, como ya digo, como organismo extracomunitario, ¿vale? Forman parte del tanto miembros de la Unión Europea como miembros que no lo son. Y llegamos a la Declaración Schuman de 1950, cuando el ministro exterior de Francia, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman, que como veis por su nombre era de ascendencia germana, ¿no?, de ascendencia alemana, con lo cual quién mejor que él para fomentar la unión entre Francia y Alemania, pues hace un llamamiento a la unidad de Europa y dice que no puede volver a haber una nueva guerra entre Francia y Alemania, que han estado enfrentadas en los últimos, prácticamente a lo largo del último siglo, ¿no? Así que bueno, propone crear un mercado conjunto entre esa unión franco-alemana que impida que haya una nueva guerra. Y para ello propone que el carbón y el acero, que son fundamentales para la industria militar, se pongan en común entre ambos, para de esta forma asegurarse que no va a haber una nueva guerra entre Francia y Alemania, una tercera guerra europea, una guerra mundial, ¿no? Así que bueno, fruto de eso se creará la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, en el año 51, que la formarán en un primer momento no solamente Francia y la República Federal Alemana. Recordad que Alemania estaba dividida en dos en estos momentos, ¿vale? La Alemania del Este, la Alemania comunista, obviamente no formará parte de esta unión. Pero bueno, no solo la formará la República Federal Alemana y Francia, sino que se sumarán a ella los países del Benelux, ¿no?, los que hemos dicho antes, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, y también Italia, la República Italiana.
Estos 6 países que forman la CECA son los que firmarán unos años después, en el 57, el Tratado de Roma, que inaugurará la Comunidad Económica Europea, es decir, el Mercado Común Europeo, y al que se sumarán, pues eso, la Comunidad Económica Europea, la CECA y el Euratom, digamos, la Unidad Económica por la Energía Nuclear, ¿vale? La Comunidad Económica de la Energía Nuclear, que será el primer paso en la creación, pues eso, de una Europa unida, ¿no? A partir de ese año 57 ya se ha creado, con el Tratado de Roma, la Comunidad Económica Europea, y por tanto empieza lo que diríamos, pues eso, esa Comunidad Europea que a día de hoy conocemos como la Unión Europea. En la siguiente parte de este tema vamos a ver cómo se va evolucionando en los primeros decenios, en la segunda mitad del siglo XX, se va evolucionando desde la Comunidad Económica Europea hasta la Unión Europea.